Filipenses 2:12, ¿ya? Vivir, cómo vivir en este mundo, ¿verdad? El tema de hoy, ¿ya? ¿Cómo vivir, hermanos? ¿Ya? ¿Hay un manual? ¿Hay una forma de cómo dirigirnos? Sí, la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, es que la misma palabra nos enseña todo, hermanos. Yo me acuerdo cuando me casé, no sabía tratar mucho a mi esposa. Pero ¿qué dice la Biblia? A ver, maridos, ¿qué dice? Amar ¿a qué? A vuestras mujeres. Mujeres, respetar a vuestros maridos. O sea, nos enseña, pero muchas veces uno no va, no profundiza, no entra. ¿Qué dice la Escritura? Dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, podamos pensar muy bonito, pero no es el pensamiento de Dios, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos en esta vida, en este mundo? Pablo le viene hablando a los filipenses, acuérdense, que han sido hermanos de mucha bendición para él. Ha mandado el hermano Epafrodito a ayudarlo en esa situación donde estaba en la cárcel, acuérdense. Y Pablo les manda una carta diciendo, hermanos, sé que esté o no esté, ustedes tienen siempre que demostrarse el amor de Cristo en ustedes. Nada lo hagan por contienda, por vanagloria. O sea, dejó claro, ¿no? En la iglesia, que en la iglesia no hay competiciones, no se peleen por quién quiere ser más guapo, quién quiere ser más... No, nadie quiere ser feo, ¿eh? Pero no está refiriendo a eso, sino que todos caminemos a la misma forma de pensar como Cristo, como lo haría Cristo, como vivió Cristo. O sea, nos puso el ejemplo de, fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vivir en obediencia. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta eso cuando vinimos a los caminos del Señor? O que me va a decir, no, yo desde que entré, yo soy bien obediente. No, hermanos. ¿Sabe? Antes no habíamos nacido de nuevo. El Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Pero cuando ahora que somos nacidos de nuevos, como lo dice la Escritura, nueva criatura somos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos dio de su Espíritu, y a través de su Espíritu, para obedecer los mandamientos, la ley de Dios. Porque antes no la obedecíamos, no la respetábamos sinceramente. Y cuando empiezas a caminar, pues te cuesta, ¿verdad? Pero tú tienes que ir aprendiendo a través de la Escritura. Cada día la Escritura nos enseña cómo debemos dirigirnos en este mundo. Fíjese lo que dice Pablo. Hay una parte aquí donde vamos a tocar, donde he oído bastante, y muchas veces en muchas iglesias lo enseñan. Usted a lo mejor ha oído, hermano, que la salvación se pierde. Era un debate entre John Knox y Calvino, fíjese, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver si de verdad, ¿verdad?, se refería a eso. Calvino y Knox estaban peleándose siempre, que sí, el otro decía que no. Pero el texto aquí vamos a ver claramente lo que nos va diciendo. Y yo creo que lo venimos viendo, por eso venimos viendo todo desde el versículo 1. ¿A qué se está refiriendo? A que vivamos una vida que honre a Dios. No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Y aquí llega una parte donde dice, ustedes deben ser luminares, dice en Reina Valera, ¿verdad? En esta otra escritura dice, cómo ustedes deben dirigirse y vivir fuera. O sea, ¿a poco vamos a cambiar nuestra actitud, nuestro semblante, nuestra forma de ser al cruzar esa puerta? Muchos sí lo hacen, hermanos. De allá para acá cuando entran, híjole, parece que entran como a la santidad. Ay, cuando sales de aquí para allá, como que ya vuelves a hacer el... No. Tú y yo, fuera y dentro, donde quiera que estés, debes de ser la misma persona. O sea, eres cristiano, ¿cuánto? ¿Cada 8 días? ¿2 días? ¿Y después 2 días se te olvida? ¿O eres en todo momento? No, somos de Cristo, nos compró a precio, somos de Él, propiedad de Él. Usted y yo ya no podemos vivir lo que vivíamos antes de nuestra vida. Ahora usted vive
¿Para quién? Para Cristo. Usted es de Cristo y usted es un esclavo por amor. Cuando la Escritura dice que éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Fíjese. Ahora, pero eso es bien importante, hermano. Entonces, vamos a llegar a un punto donde usted dice, hermano, pero yo he oído en las predicaciones que dicen, cuide su salvación con temor y temblor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo han oído? ¿Cuántos lo han oído? Y muchas veces nos dicen, te cuide, no sé, pero ¿a qué se refiere ese versículo? A que nosotros debemos, dice usted, cuando dice debemos ocuparnos de nuestra salvación, o sea, que debemos estar ocupados en hacer la voluntad, vea esto, de Dios. ¿Quién te dio la salvación en la cruz del Calvario? Pregunto. Cristo, ¿no? Tú lo reconociste. En el mundo vienen muchas trabas, que es de ti, depende de ti. Si tú te alejas de Dios, si tú te desvías del camino de Dios, es porque tú no quisiste ya más caminar. Y muchas veces nos topamos siempre con cosas, es que el hermano me hizo esto, es que el predicador me engañó, es que ya en la iglesia me tienen así. Por eso nosotros debemos de buscar las Escrituras, hermanos, y pedirle a Dios siempre dónde se está predicando la palabra del Señor. Pablo también tuvo que lidiar con algo desde que empezó a predicar la muerte y la resurrección de Cristo, porque eso es lo principal, el Evangelio, fíjense. Venían, acuérdense de los judaizantes, ¿se acuerdan? Llegaron a Éfeso, llegaron a los Gálatas y le dijeron, ustedes tienen, para que ser salvos, tienen que circuncidarse. Ya nada es por obra, hermanos, acuérdense. Ya todo lo hizo Jesucristo en su sacrificio. Ya no quedan más sacrificios, como les dijimos el viernes. Ya está todo en el Señor Jesucristo. Pero entonces ponemos esto de decir, hermanos, cuide su salvación. Bueno, la salvación es de Dios, dice la Escritura. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? La salvación es de Dios. O sea, y se la da al que Él quiere. No se la dice, bueno, ya no me caíste bien, te quito la salvación. Dios no es así como nosotros, o como muchas veces lo hemos pensado. Si por un momento tú y yo nos descuidamos del camino de Dios, ¿qué pasa? Que nos alejamos de Dios, nos alejamos del camino donde estábamos caminando. O sea, nuestros ojos se voltearon a otro lado, cuando la misma Escritura nos da advertencia. Poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. No pongas las miradas en las cosas, dices, ¿qué? Dice la Escritura, terrenales, hermano. O sea, ¿hay o no hay argumentos en la Escritura para podernos apoyar, hermanos? Claro. Como lamentablemente también hay argumentos de gente que te va a decir, no, hermano, tú cuida tu salvación. Bueno, hermano, si es tanto así, pues cuídala. y tienen razón en cuidar, ¿qué? En hacer la voluntad de Dios, no hacer tu propia voluntad. Pero de eso de que se pierde y que te digan, Dios te la quita, no. Dios te da la salvación, pero es cómo caminaste al final de ella. ¿Cierto o no? Porque aunque tú digas, yo un día, mire, es que hay un dilema bastante, lamentablemente, y todo empezó porque yo ahorita, ustedes, muchos hay invitados, yo les puedo decir cuántos son de Cristo, cuántos no, pueden levantar la mano y yo les puedo decir, venga y haga una oración conmigo. Y yo a lo mejor le puedo decir, quiero aceptar a Cristo. ¿Está cohibido o no? Enfrente de todos ustedes. ¿Qué va a decirme? A ver, pues ya que, ¿no? Sí, ¿no? No está convencido aún. Va a decir, pues sí, que me puede quitar 2-3 minutos de una oración, ¿no? No, la persona debe de estar convencida. ¿Quién la convence? La palabra del Señor. Jesucristo, cuando llega a su corazón y esa persona abre su corazón. Por eso el Señor nos mandó, vayan y prediquen mi evangelio, dijo el Señor Jesús. O sea, no lo que tú piensas, Tomás, no lo que tú piensas, Omar, sino que el evangelio del Señor. ¿Para qué? Porque solo las palabras de Dios son vida y llegan a lo profundo de esa persona. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra ¿hasta dónde?
hasta lo más profundo del ser humano, hermano, donde nadie puede, solo la palabra. Por eso dice, es como una espada, porque va a llegar hasta allá en lo profundo. Entonces, sí hay que mantenernos en hacer la voluntad de Dios, hermano. O sea, de eso se está tratando aquí lo que va a decir Pablo, ¿verdad? Ahorita le voy a dar un poco. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ahí está, en vuestra salvación. ¿Qué dice? Con temor y temblor, fíjense. Les dice Pablo, hermanos, queridos hermanos, fíjense, cuando ya estaba con ustedes, fíjense, obedecían, ¿verdad? Pero ahora que no estoy, que estoy lejos y sabemos dónde estaba, en una prisión, deben de obedecer aún más, ¿ya? Por eso dice, con respeto y devoción a Dios, dedíquense, vean lo que dice aquí en esta traducción, a atender lo que significa ser salvos por Dios. O sea, a dar testimonio de lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Te queda claro? Ocúpense, manténganse en las cosas de Dios dentro y fuera, lo hacía diciendo Pablo a los filipenses, de la iglesia. Así como trabajan en la iglesia unidos, con ese ferviente amor, que en una cosa todos están unánimes, así allá afuera, dale testimonio al que está trabajando al lado tuyo, a las personas, a tus amigos, parientes, vecinos, a toda la gente, hermanos. Porque es triste oír cuando te dice alguien, y eso que eres cristiano. Tú me predicas con tu boca, pero tus hechos me dicen otra cosa. Es triste, hermanos. Es triste que yo lo he oído, mucha gente se ha quedado conmigo. Ahora yo traigo las quejas de todos y me da tristeza, me da a la vez, ¿qué puede decir? Soy humano, ¿no? Me puede dar enojo, decir cómo siendo cristianos nos podemos comportar de esa manera o presentarnos de esa manera ante una sociedad y decir, la gente siempre te va a provocar, déjame decirte, de una u otra manera. Te va a ofrecer lo que ellos hacen. ¿Qué hace la mayoría de la gente, hermanos? ¿Qué hace la mayoría de la fe? Toma, se va con mujeres, se van a bares, se va, ahora sea, como dice por allá, a dar rienda suelta a su vida. Y tú te imaginas, ¿verdad? Siendo cristiano, dices, pues nadie me ve. Yo a estos no les digo que soy cristiano y actúo normalmente. Ahí el domingo entro encubiertamente en la iglesia. Dice. No, hermanos. Hay alguien que siempre nos está mirando. No sé por qué la gente siempre mira. Y nunca mira hacia arriba. Que allá el soberano nos está viendo. ¿Qué dice la escritura? Que Dios está viendo al impío. ¿Desde dónde? Desde lejos. Viendo a qué horas se arrepiente. Puesto están los ojos sobre nosotros también, hermanos. Pero como que no sé, no nos queda claro. ¿Sabe qué? Es que nos falta morir muchas veces a nuestros deseos, a nuestra vida de antes. ¿Es costoso? Sí, es costoso. No se te va a quitar de la noche a la mañana. Pero imagínate que ya llevas 20 años de cristiano y todavía te chiqueas, como decimos aquí, ¿verdad? Todavía te pones tus moños, te enojas. No, hermano, ya no debe de haber eso en nosotros. La escritura dice, quítese pues de vosotros toda ira, todo enojo, toda contienda, todo celo, toda maledicencia, toda malicia. La gente se levanta pensando en la malicia, en el hacer el mal, hermano. Tú te levantas agradeciendo ¿a quién? A Dios. O sea, empiezas a honrar a Dios desde el momento que abres los ojos y que te ayude a poder sobresalir ese día con las dificultades. Dice la escritura que todos los días trae su afán. Todos los días, hermano. O sea, hace llover el Señor la lluvia para justos como para injustos también. Así como dice usted, ¿por qué prospera el impío? Y yo, no.
Porque tiene todo el impío, tiene la mejor casa, el mejor trabajo, la mejor mujer, hasta eso se desea. Tiene hasta el mejor bonito carro y yo que me he superado no tengo nada. Hermanos, esa no es nuestra prioridad. Tu prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y dice, y las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura, exactamente. O sea, nos va amaneciendo, hermanos. Nos va amaneciendo, Entonces, significa estar, ¿qué dice? O sea, que demostremos esa salvación que hizo Dios por nosotros. Demos testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si te conocían como borracho, ahora ya saben que no eres borracho. Y te van a provocar decirte, ¿una? No. Y te dicen, una no es ninguna. Pues ni una, ni ninguna, ni nada. O te van a invitar a otras cosas que a lo mejor, ¿verdad? El enemigo también, muchos dicen, por así mencionar, hermano, es que todos le echamos la culpa al enemigo. No, es que Satanás y sus ángeles siempre andan. ¿Qué dice? Que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿verdad? Y siempre, todo lo que usted ve en este mundo, ¿verdad? Hay cosas que nos pueden desviar de Dios, hermanos. Muchas cosas. Por eso debemos estar atentos a las palabras de Dios. Por eso dice, Jesucristo fue obediente. O sea, siempre estuvo atento, escuchando ¿a quién? A Dios. Y teniendo una comunión con Dios. Eso es para con nosotros también. Tener esa comunión con Dios. Presentarnos ante Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? En una oración, o sea, hablando con Dios. ¿Qué dice el Proverbios que leímos? Los proverbios de Salomón son para entender sabiduría e inteligencia. Para entender, dice, en más abajo, ¿verdad? Después lo vamos a ver, una traducción dice, para poder entender y descifrar cómo habla Dios, dice, porque Dios habla a veces alegóricamente, ¿sabían? O sea, los hombres que escribieron ese libro, ¿verdad? Dios los inspiró. Y no usaron más que lo que podemos usar en la tierra, ¿no? Formar un ejemplo, se lo voy a poner. Ser mansos como la paloma y astutos, ¿como quién dice? Como serpiente. Fíjese, ¿no? ¿Por qué? Porque que dice en el Génesis que de todas las bestias, ¿quién era la más astuta? La serpiente. Imagínense, ay no, ¿cómo yo voy a ser como las? No, o sea, nos está hablando alegóricamente. Ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Fíjense, entonces, esas cosas tenemos que aprenderlas, hermanos, ¿ve? Es como decía, fíjense, no es cierto, una enseñanza profunda del ser humano. Ustedes saben que el corazón, muchas veces, ¿verdad? Los jóvenes de hoy en día la quebró, la dejó el novio, ¿verdad? Y dice, ay, si usted supiera, dice, mi dolor, dice, mi corazón me duele. ¿Sabe que el corazón no duele? ¿No siente eso? No siente eso. El corazón no es para sentir dolor de un desamor, de una traición, como muchas veces lo piensan. El corazón está para bombear la sangre de tu interior nada más. Son los sentimientos de uno los que nos provoca eso. ¿Ya? Entonces, fíjate, hermano, ¿cómo? Sí, pero el dolor no está en tu corazón, de que tú digas, ay, es que me duele. Tenemos esa, ¿cómo puede decir? Esa forma de decir, es que me duele el corazón. O muchos dirán, hermano, pero ¿por qué dice la escritura, hijo mío, entrégame tu corazón? Porque está hablando de una forma en donde el corazón, si deja de latir, ¿qué crees que pasa? Se muere uno, ¿no? O sea, es el que bombea la sangre a todo tu cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno todo de células, partículas, donde llegan al corazón y está por segundos bombeando tu sangre, mira. Todo corriendo, todo, fíjese. Por eso lo que le pasó a Cristo, por eso como vimos el viernes, eso sí fue por moral. ¿Por qué? Por el pecado que cayó de la humanidad. O sea, su corazón fue así, deshecho, hermano. Fíjese. Por eso es que ahí la mezcolanza de entre
Cuando le ponen al costado aquí dice que fue mezcladas agua con sangre. O sea, dejó de palpitar el corazón. Por eso, hermanos, cada día podemos aprender más de la Escritura, porque a veces dice Pablo que hay unas cosas difíciles, bueno, ¿verdad? Que hay difíciles cosas de entender. Y que usted no se va a poner a investigar y que va a decir, es que hermano, hay muchas cosas que no las vamos a entender. Porque todas las cosas dicen que nos las revela el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Pero muchas veces te dice tranquilo, calmado. Pablo dice no sé si fue en sueño, si estaba yo, ahora sí, fui llevado al tercer cielo, donde vi cosas. Pero el Señor me dijo, no las puedes decir. ¿Ah? Y mira, hoy me pregunto yo, ay, Señor. Por eso siempre esto de que, hermanos, fui al infierno, su predicación, ¿no? Hermanos, fui al cielo, dice. Dice que nadie ha subido al cielo, hermano. Y no, hermano, allá estaba el Pokémon luchando con Dragon Ball Z. Todas esas cosas, hermano, en verdad que no le tengo sentido. Sí, se oye gracioso, hermano, pero usted ha oído predicadores que trazan bien su enseñanza, Usted dice, wow, no, pues, híjole, yo pensé que el Pokémon se basaba en el 5, ¿verdad? Pero no, lo ve hasta en su revelación de él, dice. Porque es su revelación de él, supuestamente, de esa persona. Para nosotros, dice Proverbios, conocer la voluntad de Dios, su sagacidad, su inteligencia de Dios, para cómo dirigirnos en este mundo, hermanos. Ya de antemano, nosotros como cristianos sabemos lo que es malo y bueno, hermanos. Lo malo ya lo traemos desde la sangre. Nos cuesta hacer lo bueno, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a costar hoy en día, hacer la voluntad, lo bueno, pero Cristo nos enseñó cómo, obedeciendo, hermanos. Entonces, muchas veces, y entonces, mire, lo que en aquel tiempo estos reformadores, calvinos, y no, siempre estaban ahí en una contienda, ¿no? Por eso hay gente que usted oye decir, nosotros somos calvinistas. Perdón, era Herminio, no, era Herminio, claro, me equivoqué, Herminio, por eso son herminianos, ¿verdad? Calvino y Herminio siempre estaban peleando. ¿Quién era salvo? ¿Quién la perdía? Entonces había un debate. En vez de estar debatiendo esas cosas, deberíamos de aprender la Escritura del Señor. ¿Cierto o no? Hubo cosas buenas que enseñaron, yo no estoy diciendo que no. Pero no podemos decir, Pablo se encontró en la misma situación donde llegaron y dijeron, no, es que tú eres de Pablo, no, es que yo soy de Cefa, es que tú eres de Apolos. Oye, en la iglesia, ¿con quién te identificas? No, con el hermano Tomás, no, con el hermano. ¿Somos de quién? De Cristo. Porque el crecimiento lo da Cristo, hermanos. No lo doy yo. Yo estoy para enseñarle la palabra del Señor. Y Él, ¿verdad? En usted le va a producir el querer, como dice más adelante, como el hacer. Él te lo produce, pero es de ti. Dice, ay, Señor, tengo ganas de ir a la iglesia, pero también tengo sueños, dice. ¿Verdad? Ahí tú te vas a encontrar en un debate. O le haces más caso a la carne, o te inclinas por ir por el Espíritu. ¿Y qué nos gana muchas veces, hermano? La carne, ¿no? Porque tú dices, ay, no, mejor me acuesto aquí, desde aquí estoy orando, Señor, y te quedas hasta dormido. Por eso hay una lucha entre tu carne y el Espíritu, hermanos. Por eso debe de morir, ¿qué dice? El yo. El yo, el de uno, por eso fíjese. Entonces dice, significa atender, ¿verdad? Fíjese. Dios habla hoy, se la voy a leer este versículo porque lo dice muy profundamente bien. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, en el mismo versículo, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado con ustedes, obedezcan más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Ve aquí, hermanos,
¿Qué dice? Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Aquí no debemos de reverenciar, hermanos, a Dios. Nosotros debemos de demostrarle al mundo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que fuimos salvos por gracia. Fíjese, ahí está. Salvos por gracia, y que tenemos una encomienda de predicar a toda esa persona con las contras que vengan, hermanos, con todo lo en contra, que los mismos discípulos empezaron a predicar al Señor y venían muchos en contra de ellos. ¿verdad? A Pablo le dijeron, bueno, tú no eras fariseo, tú no sabías y que dijo, sí, pero por hacerme aún profundo y buscar todas esas cosas, lo doy todo por perdido. Porque la verdad, ahora te conozco la verdad. ¿Y quién era esa verdad? Cristo. Cristo, hermanos. O sea, debemos de buscar en la Escritura, dice el Señor Jesús, le dijo a los fariseos, busquen en las Escrituras porque en ellas me parece que está la vida eterna. O sea, nos manda como diciendo, ustedes deben de saber. Yo creo que nosotros ya estamos grandecitos para saber cómo nos debemos de dirigir allá al mundo, ¿sí o no? Para qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos reflejar a las personas. Imagínense, fui a hacer un delivery en un hotel por aquí de renombre, no lo digo para no meter gol, pero lujoso, ¿no? Y me dice, venga, dice, no sé cómo saben que uno es cristiano. Como digo, porque uno debe de reflejar, ¿no? Y ya me preguntaron, digo, sí, pues sí, los invito, yo le hice una invitación a todos. Mire, allá hay uno que se dice ser pastor, me dice. Digo, ¿en serio? Sí, dice, pero mire, me enseñó su teléfono, y mire, para que usted me crea, me dice, ¿verdad? Mire lo que anda haciendo. Y usted sabrá, ¿no? Mire, anda atrás de uno, anda jugando con uno, dice, me dice el Señor, eso no es de un pastor hacer eso, o de uno que se dice conocer a Dios, dice. O sea, hermanos, para que entiendan cómo juegan los hombres en los trabajos. ¿Usted los ha visto? ¿Sí o no? ¿Cómo andan ellos tocándose, jugando? Y decía, ¿y usted cree que esa persona está haciendo lo correcto? Mire, para mí fue una vergüenza. Porque ¿dónde está el amor? ¿Dónde vamos a reflejar lo que somos en Cristo, hermanos? ¿Y qué dice la persona? ¿Yo para ser como Él? Así me quedo mejor, me dice. Entonces, hermanos, claro, uno va y le dice, mire, no quiere decir que todos son como Él, ¿verdad? Pero ¿qué nos queda demostrarnos? Comportarnos, vivir lo que ha hecho Cristo en nosotros. O sea, reflejar lo que ahora somos. No nos podemos comportar como las demás personas, diciendo chistes, ya me dijeron un chiste, yo también les voy a decir que yo sé uno, y más rojo, toda. No, hermanos. Reírse de cosas que no. O sea, de verdad, eso es lo que se está refiriendo Pablo a nuestra salvación. Dice, pues con profunda reverencia ustedes deben de demostrarnos, ¿verdad?, la salvación de Cristo en sus vidas. Cómo se dirigen, cómo caminan, cómo se guían en esta vida, cómo pides las cosas, para que vean las demás personas que de verdad el Señor ha hecho un cambio en tu vida. Porque la verdad a veces dicen, no, sigue siendo el mismo. Yo llevo 15 años en la iglesia y está igual, dice. ¿Cuándo como lo vieron ustedes? ¿Cuándo? Dice, ¿no? Ese no come un plátano para no tirar la cáscara, le dicen a uno, fíjese. Un proverbio, ¿verdad? Proverbio mexicano, ¿verdad? Fíjense. Entonces, hermanos, nosotros, fíjense, ¿ya? Aquí un escritor, ¿verdad?, que está hablando, dice, muchos dicen que predican y enseñan la doctrina de la perseverancia del cristiano para salvación, se apoyan en este versículo, ¿verdad?
Pero lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Está hablando de que cómo debemos comportarnos sin orgullo, ¿verdad? No debe de haber un libertinaje en nuestra vida, y siempre un agradecimiento por Dios, por sus misericordias, su bondad. ¿Cierto o no? Exactamente, hermanos. Nos dice Pablo, fíjese, en la misma escritura, fíjese, seguimos en el 13. Pues Dios, según su bondad, su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Vea, estoy en el mismo Dios habla hoy. O sea, Dios, ¿qué dice? Hace en ustedes, en hacer ¿qué? Los buenos deseos, y los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Cuándo? Cuando buscas del Señor, cuando te llenas de su palabra, cuando lo estás obedeciendo. O sea, el Señor te ayuda en todo momento a obedecerlo también, hermanos. A que el nombre de Cristo no sea vituperado, hermanos. Hermano, de verdad que es una ardua, pero tarea para nosotros demostrarle al mundo lo que somos, demostrarle al mundo. Aquí en la iglesia, yo le pongo cara de crispín, que yo no hice nada y ya me la creo. Pero allá afuera es donde verdaderamente nos debemos dar a conocer. Hay que la gente nos dice, este no va a cambiar, este va a ser el mismo, dice. Demostrémosles la salvación que hizo Cristo Jesús en nosotros, Señor. Lo que está haciendo en nuestras vidas, que de verdad que demos ese reflejo de su luz. Fíjese, es como vamos a brillar por medio de Cristo, no por tu propia luz, hermano. Tu propia luz se va a apagar, la de Cristo no se apaga. Por eso es muy importante, hermanos. Seguimos leyendo, vean. Estamos en el 13, ¿verdad? Fíjese, el hacer su voluntad, fíjese. O sea, el de agradarlo, fíjese. El beneplácito. O sea, el beneplácito de hacerlo para Él. Fíjese. Dice en el 14, hacer todo sin murmuraciones y sin contienda. Lo vuelve a recalcar aquí Pablo nuevamente, ¿se acuerdan? Nada lo hagan por rezongar, por murmullar, para que no. Hay muchas de esas costumbres que tenemos nosotros. Lo voy a hacer para que no digan. ¿Sí o no? Ya lo estoy haciendo más para que no me estén molestando, no me digan más cosas. Por eso dice Pablo, no, nada lo hagan por eso. O, ¿por qué dice? O por contienda. Del griego diagolismo, fíjense. Por discusión, ¿verdad? Por un debate, por contienda o por pensamiento. Fíjese, aquí entra. Fíjese, entonces, hermanos, ¿verdad? Les voy a demostrar que yo lo puedo hacer, me puedo comportar. No solo es el comportar, el vivir tu vida, hermanos. Estamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la de nosotros. Hermanos, es una ardua tarea que tú y yo tenemos para demostrar allá afuera, ¿verdad? Primeramente a Dios, cómo debemos comportarnos con la demás gente. Tú eres el medio, ¿verdad? ¿Por qué el medio? Porque tú tienes a Cristo en tu corazón, que le vas a predicar a esas personas, a tu familia, y van a ver en ti si de verdad eres lo que tú estás diciendo. Si de verdad, pero a veces viene el familiar, ¿verdad? O a veces te oyen hablando en la casa, que la hermana, y dice, bueno, yo que son cristianos. Imagínate, yo lo he oído, yo lo he visto. No, que tal hermana, que tal por cual. Dice, hermano, ¿qué ha cambiado de tu vida entonces, hermano? ¿Qué
¿qué estás reflejando? Hay gente que te está oyendo y te está viendo, hermano. Y tú dices, bueno, yo lo creo de allá, los de allá afuera, pero ellos que se dicen conocer a Dios, así te dicen, se supone que conocen a Dios, tan peor que uno, dicen. Imagínate, hermano. No, eso no debe de haber en nosotros. Claro, todos por tendencia humana a lo mejor llegamos a decir algo y decimos, ay no, Señor, perdónanos. Porque nosotros no podemos cambiar a las personas. Yo no puedo cambiar a mi hermano, pero sí puedo orar por mi hermano, para que Dios lo fortalezca, para que él busque del Señor, para que no se desanime, para que no se vaya en pos de sus vicios de antes, porque mira, los vicios, ¿verdad?, que un día ya dejaste, pueden acordarse en tu cuerpo, acuérdate, hermano, pueden volver y tú dices, ay, ¿cómo? Si no, porque, ¿sabes por qué? Bueno, porque de verdad no los has desechado, no los hemos desechado, pero lo que has desechado y tirado no vuelve. Por eso es que debemos dirigirnos siempre, por eso dice el Señor, cumple su propósito en nosotros, o sea, Él hace, produce para hacer las buenas cosas, o sea, Él nos invita muchas veces a orar. Produce esa buena voluntad en ti, pero es de ti, hermano. Yo no te puedo jalar de la oreja y decir, vente, vamos a la oración, vente, no has orado conmigo, ven. Tú mismo tienes que buscar eso, tú mismo tienes que acercarte a Dios. Fíjense, seguimos. Dice en el 15, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio, vean lo que dice aquí, de una generación. Ve cómo va el versículo todo, en donde estamos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lunares del mundo. Ahí está, ¿lo había leído usted un día todo completo? Pues a veces nomás leemos el versículo tal y ya, de ahí, hermano, no la pierdas su salvación, no. Bueno, tú vas a demostrar la salvación que hizo Cristo en ti, hermano. Fíjate aquí, para que seamos, ¿qué dice? Irreprensibles. O sea, para que nadie encuentre en usted una culpa ni falta alguna. Ahí está. Hermano, déjeme decirle, uno se sorprende a veces. Estaba yendo al trabajo hace 2 días y llega un americano y se pone, y se ¿me puedes poner una pieza allá a lavar, por favor? Está bien. Llega otra vez y dice, ¿la pusiste 2 veces? Él me dijo una vez, ¿no? Pero ya sabe. Sí, digo, ya está, digo, saca. Y en eso queda mirando y dice, oye, dice, ¿por qué eres diferente a los demás? Me dice. Fíjese, hermanos, la gente se da cuenta. ¿Por qué? Le digo. Sí, dice, tú eres más callado, no hablas como los otros mexicanos, dice así, alborotados y diciendo malas palabras. Yo le dije, no, yo soy cristiano. Y él dijo, oh, interesante, dijo. Dijo así, interesante. Bueno, sigue así, me dijo, porque nunca había visto a alguien así. Hermanos, qué diferencia, vea. O sea, estamos demostrando la salvación del Señor. Cuando estaba yo leyendo dije, ay, Señor, aún a los que no entienden tu idioma, tú debes de demostrarle también, hermano. No porque no hablen tu idioma. La gente se da cuenta. Entonces tú dices, o sea, es cristiano, o sea, busca a Cristo. O sea, tiene Cristo en su corazón. Por eso es una persona diferente. Qué gozo, hermano, ¿verdad? Siempre uno dice, gracias, Señor, porque te imaginas que llegara y que triste dijera, pues, qué feo hablas, eres como los demás. No, para mí sería una vergüenza. Hermano, hay muchos que así hay, hermanos. Yo digo, pues, Señor, siervo inútil soy, y quiero demostrar solamente más todavía que tú eres misericordioso, no solamente conmigo, sino también con las demás personas. Entonces, hermanos, por eso aquí fíjese, ¿para qué dice? Nadie se encuentra entre ustedes culpa ni falta alguna, imagínense. Y sean hijos de Dios, ve ahí, porque muchas veces nos lavamos la boca, que yo soy hijo de Dios, pero no lo vivimos como tales.
En aquel tiempo, ¿verdad? Es una reflexión, había un joven príncipe, decía: yo soy el hijo del rey, ¿verdad? A lo mejor se lo oye, soy el hijo del rey, brincaba y hacía cosas y todo, y el servidor que llegaba le decía: joven, compórtese. ¿Por qué? Dice: soy el hijo de un rey y todo eso. Y le digo: por eso, porque usted es un hijo del rey, debe de dar respeto al rey y respeto a los demás. ¿Cierto? Pues todos los reyes que usted ve, hermanos, antes, toda la gente, aunque se oye hablar de que eran bárbaros y todo eso, si usted va a la historia, eran hombres cultos. No, porque usted los lee a veces que, híjole, que Napoleón anduvo, 5 horas de ese, ¿verdad? De Napoleón lo vieron en la escuela, ¿no? Anduvo matando gente y era, pero esos eran hombres cultos, hermanos. ¿Qué me digo un hombre que respetaban supuestamente a su pueblo, se congraciaban con el pueblo y todo eso? No con sus enemigos, ¿verdad? Pero con su pueblo, o sea, eran hombres cultos. Por eso aquí dice, ¿verdad? Nosotros, hermanos, sean hijos de Dios, sin mancha, en medio de gente mala y perversa. O vas a actuar como toda esa gente. Fíjese, hermano, lo que nos está diciendo Pablo aquí en los Filipenses. Dice: y entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Fíjese, está hablando alegóricamente, ¿no? ¿Qué hacen las estrellas en medio de la oscuridad cuando usted voltea para el cielo? ¿Brillan, sí o no? Estamos en un mundo lleno de perversidad, de todo, o sea, de maldad, oscuro, donde nosotros debemos de brillar para esas personas, o sea, de reflejar el amor de Cristo, de mostrarle lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Fíjese, hermano, qué importante es entender ahora todo lo que hemos leído, ¿no? O sea, que no es nada de que, híjole, se va a perder mi salvación, o hay un debate, ¿no? Todo eso, en vez de darles el término de lo que se está refiriendo. O sea, tú y yo debemos de brillar en este mundo por la luz de Cristo, porque su amor, todo está en nosotros. Porque si no vivimos como Cristo, entonces no estamos reflejando nada, no vamos a reflejar nada, imagínense. Por eso le dije, qué enseñanza, ¿no? Cuando esta persona se da cuenta, o la gente, los hispanos, ¿no? La mayoría con los que trabajas, ¿qué te dicen? No te dicen: ah, qué bueno, eres cristiano, felicidades. ¿Qué te hacen? Bullying. Se burlan de ti, hermano. ¿Sí o no? Cálmate, que ahí viene Isidro, aleluya. Dice, no, Señor, no, ya. Uy, sí, ya quiere cambiar su vida. Dice, ¿qué te van a decir? ¿Dónde que vas a ir igual siendo el mismo? Pero cuando uno se decide a servir al Señor, mire, hermano, vamos a demostrarle primeramente a Dios tu misericordia que ha tenido con nosotros, y después dice que Él va a hacer luz. Nosotros vamos a reflejar esa luz para los demás. Uy, mira, ahí viene Omar. No, te hacen bullying. Que eres el predicador tal, que como los muchachos donde trabajo, que soy el Papa Panchito, dice uno, que no sé qué. En el otro trabajo decían que yo era ¿cómo se llama? El Padre Amaro. Ahora aquí dicen que soy el Papa Panchito. Imagínense, hermano. Entonces, ¿verdad? ¿A mí eso me acogoja? No. Yo tengo que decir, la gente puede decirme lo que quiera. Yo no, gracias a Dios, yo no soy de esas que me dicen, pero claro, soy probado, porque llega un tiempo donde tú dices, soy humano, ¿no? Pero digo: Señor, dame fuerzas para no ser como lo que yo era antes. Trabaja en mí, ayúdame para no a responderle a esas personas. Cuando yo le responda, sea con algo de la sabiduría tuya. Dame inteligencia para poder yo hablarle a las personas. ¿Ven la diferencia, hermanos? Por eso, fíjense, aquí dice el Señor: para que ustedes no se encuentren ninguna falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Vean cómo está la gente, hermanos. Lo estaba hablando Pablo hace casi 2500 años por ahí, más o menos. Yo ya 2020, bueno, sacando las cuentas, no soy muy matemático en eso. Mucha gente se dedica a eso, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Entonces, 1800 por ahí, yo no sé, ¿verdad? Pero ahí va.
Pero ¿de cuántos años estamos hablando, hermanos? Y es la misma, porque su palabra no pasa. Dice que su palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, los tiempos pueden pasar, las modas pueden pasar, pero su palabra sigue perseverando, hermanos. Sigue siendo salva para todo el ser humano también, fíjese, a través de los siglos. Por eso, hermanos, fíjese, allá ya había una generación. Usted dice, uy, hermano, te estamos viendo los mejores, feos momentos. Hermano, antes usted viera en Éfeso, cuando llegó Pablo, era una, donde estaba Diana, dice, de los Efesios, por eso se llama así. Donde el altar de ella era újule, lo máximo, y estaban ahí los artífices haciendo sus imágenes. Mira, llegó Pablo, predicó y dijeron los artífices, mira, esto nos va a tumbar el negocio. Ya nadie quiere comprar las estatuas. Ya han creído en ese Dios que él viene predicando. Entonces la palabra de Dios tiene poder, ¿sí o no? ¿Qué tiene poder? La palabra de Dios cuando la predica uno. Fíjese entonces, hermanos, y tú callado, no le hablas ni a tu vecino. ¿Cómo va a oír entonces? Dice la Escritura. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo les van a predicar si nadie va? Bueno, yo ya soy salvo, Señor, gracias, aquí me quedo, allá ellos que vayan. Yo creo que su ministerio de ellos es eso. No, tú y yo estamos obligados también a predicarle a toda persona, dice el Señor. ¿Somos discípulos de Cristo, sí o no? Un discípulo es un oyente, es un aprendiz. Dice, vayan y hagan más que aprendices, discípulos míos. Pero no estamos haciendo eso, hermano. Estamos más interesados qué dice la sociedad de nosotros. Estamos más interesados a ver, ¿verdad?, si nos vamos a sacar la lotería. Ay, muchos juegan la lotería cristiana, imagínense. Llegan y a ver, hermano, es malo jugar la lotería. Dice. Para unas cosas son buenos, ¿verdad? Para otras, nomás no la quieren agarrar, digo. ¿Verdad? Imagínense. No, hermano, porque si imagínense, me gano la lotería, dice. Yo doy la mitad. Se olvida de Dios, le digo. De verdad que así pasa a veces. Porque dice allá la Escritura. El mismo, se me fue. Pero decía, Señor, no me des mucho, para que no me olvide Salomón, ¿no? Proverbios. No me des mucho, dice, para que no me olvide de ti. Pero tampoco me des menos. ¿Para qué dice? Para que yo te pueda maldecir. Dame lo necesario. O sea, lo necesario de nosotros. Y el Señor sí nos da lo necesario para poder seguir viviendo, ¿verdad? Para poder ser una luz en medio de las tinieblas, hermano. Fíjese. Dice en esta traducción, para que no pequen y nadie pueda culparlos de nada. En este mundo está lleno de gente malvada y pecadora. Fíjese cómo lo describe aquí. ¿Llena de qué? Malvada y pecadora. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Ahí está, hermanos. Tu buen comportamiento, de que tú eres salvo de que Dios te ha dado la salvación, por eso es que te puedes comportar de esa manera. Fíjese. Dice en el 16, en esa traducción, nunca dejen de creer en el mensaje que da la vida. Así yo podré estar orgulloso de que ustedes, en el día que Cristo vuelva, sabré que mi trabajo y mi esfuerzo no fueron inútiles. Ve ahí, hermanos. Dice, asidos de la palabra, para que en el día que Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjese. Pablo hablándole a los filipenses, fíjese. Por eso nos dice que seamos sencillos, irreprensibles, para que no se haga una culpa en nosotros, dice. Acuérdense. ¿Qué dice allá en Efesios 5:27? Lo que siempre hemos dicho. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí la Escritura? Asimismo, una iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Con las 4 paredes? Usted, yo somos la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, hermanos. Que no tuviéramos, ¿qué dice? Mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos. Imagínense. Pedro dice segunda de Pedro 3:14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz. Fíjese. O sea, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor? ¿Cómo quiere que andemos en este mundo? Ay, hermano, pero ¿cómo? ¿Quién va? No, por eso su palabra nos ayuda. Él mismo nos ayuda, dice, a cómo dirigirnos en este mundo, hermano, lleno de perversidad y de maldad. ¿O va a actuar como ellos? Yo le pregunto. ¿Va a seguirle la corriente? ¿Les va a dar el avión para que no digan? Miren, volvemos con lo mismo. Ay, hermano, una canita larga, pues qué. Oh, ¿quién le da pan que llore a uno, hermano? Dice. No, después sí van a estar llorando, De eso, todo lo que el hombre segare, dice la Escritura, eso va a cosechar. Santo Dios. Todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Cosechas para la vida o cosechas para la muerte. O sea, siembras para la vida, vas a tener vida. Siembras para la muerte, pues muerte. Es lo que va a venir a tu vida, hermanos. Así que, hermanos, seamos congruentes, seamos sabios. Que en todo momento podamos ser esos hombres que demos de buen testimonio, dice. Que siempre estemos atentos. Filipenses 1:10 ya lo hemos visto. Porque para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero, irreprensible para el día de Cristo. Ya lo dijo Pablo. Ahí era el mismo Filipenses. Volvamos a donde estamos, al 17 y 18. Dice: ustedes confían en Dios y le sirven. Eso es como si presentaran una ofrenda. Vean lo que está diciendo Pablo, ¿no? Se lo estoy leyendo en traducción en lenguaje actual. Tal vez a mí me maten. Ay, santo, fíjese. Y entonces mi muerte será para parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Ve lo que está hablando Pablo, hermanos. Vea lo que está hablando. Te la voy a leer en Dios habla hoy. Aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte de mi alegría. O sea, en la otra traducción no habla sinceramente, ¿no? Ustedes confían en Dios y le sirven. Y es como si le presentaran una ofrenda. O sea, hermanos, todos los días debemos de presentarnos a Dios y de servirle como es. Mire, nosotros podemos decir, es que yo me presenté, Caín trajo una ofrenda, trajo lo primero del fruto. Y no era como el Señor le había dicho. O sea, estaba presentando su ofrenda como él quería. Porque una ofrenda en aquel tiempo era de un cordero sacrificado, hermanos. ¿Y qué trajo Caín? Legumbres. Usted dijo, pero le dio lo de lo mejor. Sí, pero no era el sacrificio como Dios lo había propuesto. Él pensaba dice, yo le voy a dar este sacrificio, esta ofrenda. Y así muchos somos de nosotros, nos presentamos y le esta ofrenda, yo creo que le va a agradar al Señor. O sea, tú crees,
pero no es como Dios lo establece. Entonces, para yo ofrecerle un sacrificio, dice, yo tengo que hacer un sacrificio, dice la Escritura, vivo, dando testimonio de lo que ha hecho Cristo en mi vida. Fíjense, hermanos, ese es el sacrificio, el verdadero sacrificio que Dios quiere, dar el testimonio de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Fíjese. Y dice Pablo, tal vez a mí me maten. Híjole, ¿cómo ya? ¿Estaba consciente o no? Todos los que predicamos de Cristo, puede un día venir una persecución. ¿Quién dice que no te va a pasar? Y tú dices, no, hermano, ¿cómo vamos a morir nosotros? Pues, si nos toca, pues gloria a Dios, ¿no? Ya estaremos allá con Él. Pero si no, y nos dejan heridos y con sufrimiento y dolor, pues ¿qué nos queda? Que confiar en Él. Y usted dirá, hermano, usted lo dice, porque no, pues como humano también piensa uno de todo, hermano. Pero ¿en dónde está nuestra confianza entonces? En Dios, fíjese. Mi ofrenda es parte de eso, dice, mi muerte, fíjese. Si llega a suceder, seré muy feliz. Quiero compartir esta alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Hermanos, nos está diciendo que nos regocijemos en el sufrimiento. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo te va a decir que nos vamos a regocijar en el sufrimiento? ¿En el dolor? Mira, hermano, leímos el Salmo 103, ¿sí o no? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de ¿qué? De sus beneficios. El Señor nos sigue ayudando, hermanos, siempre y cuando nosotros también nos sigamos acercando a Él, vivamos una vida digna como es para Él. O sea, demostremos esa salvación. O sea, vivir con temor y temblor, ¿para quién? ¡Para Dios! Vivir con temor y temblor para Dios. Y demostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que brillemos con la luz de Cristo y no con nuestros propios logros. Que sea el reflejo de Cristo en nuestras vidas, demostrándole a esta generación perversa y maligna. Ser una luz para esa gente por medio de Cristo, hermanos. Porque todo es para Cristo, nada de nosotros. Dios nos usa solamente, hermano. Que seamos usados por Dios verdaderamente, hermanos. Que guiemos nuestros pasos siempre. Que Él nos encamine, ¿verdad? Dice la Escritura, el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué dice? Mi caminar. O sea, la palabra de Dios nos da esa luz. Eso es lo que Pablo le está diciendo entonces a los hermanos allá en Filipenses. ¿Vio? ¿Lo entendió, hermano, o no? O se lo vuelvo a repetir, aquí nos quedamos otras 2 horas, no se preocupe. Yo creo que Dios nos habla y entendemos un poco cada día más, hermano. Pues sí, ese es el temor y temblor de que debemos de vivir. ¿Para quién? Para Dios, hermano. Por eso dice, vivan como es digno. Eso es la forma de vivir en este mundo, hermanos. Es difícil. Porque de verdad pueden venirte a ofrecer y decir, mira, te voy a dar un buen trabajo, vas a tener todo esto y esto y esto, pero siempre todo a cambio de algo. Hay gente que ofrece buen trabajo, pero me dice, tú eres contador, quiebra unos números. Tú tienes... Mire, un hermano me estuvo contando, le dijo, de otra iglesia, lo bueno que tienen confianza con uno, ¿no? Gracias a Dios, le dije, hermano, dice, yo estoy trabajando de mecánico, pero ya no siento paz, me dice. Digo, ¿por qué? Es que siempre que va la gente a arreglar sus carros, dice, es que no tiene nada, tú puedes arreglarlo. ¿Y sabe lo que nos dice el dueño? Echarle aceite en los amortiguadores para que le digamos que ya se han desgastado y todo eso. Le dije, no, pues ¿cómo? Estás mal, estamos mintiendo. Y sobre todo, tú dices, me estoy ganando el dinero, pero fíjate cómo te estás ganando el dinero, le digo.
¿Qué ejemplo tú le vas a dar a esa persona o a los clientes? Este sabía y nunca nos dijo. Dije, no, brother. Tienes que alejarte o búsquete un trabajo que no sea eso. Qué bueno que él tomó conciencia. Ahí se acercó y yo le puedo decir, hermano, órale a Dios y que Dios te dé un trabajo, pero no sigas participando de lo mismo. Porque entonces estamos participando. Imagínate que te están usando también para mentir. Y es pecado. Robar es pecado. Porque le están mintiendo, le están robando, es pecado. No, aléjate. No importa que ganes otro un poco menos, pero que sea de buena vida. Que te lo ganes con esto. Como dice la Biblia, con el sudor de nuestra frente, hermanos. Entonces, dijo, porque entonces, ¿cómo vamos a reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿O cómo le vamos a dar testimonio a las demás personas? Siendo honestos, ¿verdad? Viendo que hay algo diferente en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor siga trabajando en tu vida, tú te sigas dejando moldear por Él, ¿verdad? Somos barro, dice, en sus manos, dejémonos moldear por Él, y que siempre la luz de Cristo esté en nuestros corazones, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque, Padre amado, cada día nos hablas y entendemos, Señor, a lo que se refiere, Señor, cuando dices, cuiden su salvación con temor y temor. Que demostremos lo que tú has hecho en nuestras vidas, Cristo Jesús. Y que con todo reverencia y temor siempre honremos a Dios. Gracias te damos, mi Dios, porque nos ayudas a entender tu palabra cada día. No hemos sacado de otra parte ni de nada, sino tu misma palabra nos va dando la luz, la dirección, la guianza, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, que Él es el que nos enseña tu palabra, dice. Tú le revelas al Espíritu tuyo, los que tenemos el Espíritu de Dios, dice. Los que hemos nacido de nuevo son los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vemos, lo podemos creer? Cuando dejamos de hacer de nuestra vida lo que era antes. Y hemos cambiado nuestra forma de vivir. O sea, ya no agradándonos para nosotros, ya no haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú has hecho, por dar a tu Hijo, Señor, al morir en esa cruz, por mis pecados, por los pecados de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que nos enseña a vivir una vida, Señor, en medio de este mundo, de esta generación mala y perversa, Señor. Que los días aún serán peores cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, para continuar caminando contigo y no soltarnos de tu mano, mi Jesús, porque tú dijiste, yo estaré con vosotros hasta el fin de este mundo. Gracias, mi Dios. Gracias, y en ti estamos confiados. Siempre que vayamos a hacer algo, volteemos a ver arriba y digamos, Señor, danos la fuerza para no pecar contra ti primeramente, Señor. Que ese temor haya en nuestro corazón cada día. Mil gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias por todo. A ti sea toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén.